En la cena de mi graduación, todos estaban riendo, hasta que la abuela sonrió a Mateo y dijo: «Estoy feliz de que los $1,500 que te envío cada mes estén ayudando». Hice una pausa, miré alrededor y dije: «Nunca recibí ningún dinero». Todos lentamente voltearon a ver a mis padres, que estaban en silencio absoluto. La abuela dejó su plato de té, y entonces el té comenzó. El dinero siempre desaparecía. Cada cheque de trabajo de verano, cada tarjeta de cumpleaños con $20 escondidos dentro, cada beca destinada a aliviar mi carga, todo desaparecía en el agujero negro de los gastos familiares. Había aprendido a vivir con poco, a disculparme por necesitar cosas nuevas. El comedor del restaurante pareció congelarse en el tiempo. El ruido de las otras mesas continuaba, pero en nuestra burbuja particular, el silencio era ensordecedor. Miré el rostro de mi abuela, doña Carmela, y vi la confusión transformarse rápidamente en una furia contenida que nunca había presenciado antes. Mi padre, Roberto, siempre tan seguro y autoritario, ahora parecía haberse tragado la lengua. Mi madre, Lucía, fijaba la mirada en su plato de comida como si allí estuviera escrito algún guión para salir de esa situación. Mis hermanos menores, siempre ruidosos, ahora estaban quietos como estatuas. Nadie sabía qué decir, incluyéndome. Durante 22 años, creí que éramos una familia de clase media que luchaba para sobrevivir en Monterrey, donde cada peso importaba, que mi abuela, viuda de un empresario exitoso, ayudaba ocasionalmente con pequeñas cantidades, pero $1,500 mensuales era más de lo que yo ganaba trabajando 30 horas semanales mientras estudiaba a tiempo completo. «Mateo», mi abuela dijo, su voz normalmente dulce, ahora cortante como acero, «he estado enviando ese dinero para ti durante 4 años, desde que entraste a la universidad». Sacó de su bolso una pequeña libreta de cuero, hojeó algunas páginas y la colocó sobre la mesa. $72,000 en total, transferidos directamente a la cuenta que tus padres abrieron a tu nombre. Miré aquellas anotaciones meticulosas, cada transferencia documentada con fecha y monto. La habitación comenzó a girar. Durante 4 años, viví en un apartamento diminuto que compartía con 3 compañeros. Trabajé en empleos nocturnos que me dejaban exhausto durante las clases. Comía sopa instantánea 5 días a la semana para ahorrar. Todo esto mientras mis padres conducían coches nuevos y mis hermanos recibían los videojuegos y celulares más recientes. La verdad me golpeó como un puñetazo. No era solo un hijo, era una fuente de ingresos. Mi nombre era usado para extraer dinero de mi abuela, mientras yo vivía en la pobreza ante sus ojos. Lo más doloroso, todos en la mesa parecían saberlo, excepto mi abuela y yo. En ese momento, sentí como si toda mi vida hubiera sido una mentira elaborada. Cada vez que me disculpaba por pedir dinero para libros. Cada noche que pasé trabajando en la gasolinera hasta las 3 de la mañana para pagar mi parte del alquiler. Cada comida que me salté para ahorrar unos pesos. Todo mientras mis padres tenían acceso a $72,000 destinados a mí. Miré a mi hermano Diego, 3 años menor que yo, con sus zapatillas de marca que costaban más que todo mi guardarropa. Miré a mi hermana Sofía, con su nuevo iPhone que había recibido, porque lo necesitaba para la escuela. Las piezas se encajaban de forma dolorosa. Roberto, la voz de mi abuela rompió el silencio. «Explícame esto ahora mismo». Mi padre se aclaró la garganta, sus ojos evitando contacto directo con cualquiera. «Mamá, los fondos universitarios son complicados. Mateo no entiende cómo». «¿No entiendo?» Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿No entiendo que he estado viviendo como un mendigo mientras ustedes usaban mi dinero? No seas dramático. Mi madre intervino. Su voz un susurro tenso. Todo se ha usado para la familia. Somos una familia. Una familia donde yo soy el único que parece estar sufriendo. Respondí, sintiendo cómo años de frustración reprimida comenzaban a desbordarse. ¿Dónde está ese dinero ahora? ¿En tu nuevo coche, papá? ¿En tus vacaciones a Cancún del año pasado? La cara de mi padre se transformó. La vergüenza inicial fue reemplazada por ese familiar gesto de autoridad que siempre me había hecho sentir pequeño. «Cuidado con cómo me hablas, muchacho. Sigo siendo tu padre. Un padre que ha estado robando a su propio hijo». Mi abuela intervino, su voz temblando de indignación. Las cabezas de las mesas cercanas comenzaban a girarse en nuestra dirección. El gerente del restaurante se acercó discretamente. «¿Está todo bien aquí?» No, nada estaba bien.
Toda mi vida universitaria había sido una mentira. Las noches sin dormir, los trabajos agotadores, las comidas saltadas, todo mientras mis padres vivían cómodamente con dinero que mi abuela había destinado para mí. Sentí náuseas. «Necesito aire», dije, levantándome bruscamente. Salí trastabillando hacia la entrada del restaurante, el peso de la traición aplastándome el pecho. El aire fresco de la noche de Monterrey golpeó mi cara, pero no alivió el calor de la rabia y la humillación que sentía. Escuché pasos detrás de mí. Era mi abuela, su pequeña figura envuelta en su elegante vestido de fiesta, sus ojos llenos de una mezcla de furia y dolor que reflejaban exactamente lo que yo sentía. «Mateo, mi niño», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «No tenía idea, te juro que no sabía que estabas pasando por todo esto». «Yo tampoco, abuela», respondí, mi voz quebrándose. «Pensé que así era la vida universitaria. Difícil, que todos luchaban como yo». Mi abuela sacudió la cabeza, sus aretes de perlas captando la luz de las farolas. «No, mi amor. El dinero que enviaba era para que pudieras concentrarte en tus estudios sin preocupaciones, para que tuvieras un apartamento decente, comida adecuada, libros, todo lo que necesitaras». Un pensamiento repentino me golpeó. «Abuela, ¿cómo enviabas el dinero exactamente?» «Transferencia directa al banco. Tu padre me dio los datos de una cuenta a tu nombre cuando comenzaste la universidad. Dijo que era mejor así, para que aprendieras a administrar tu propio dinero». Su rostro se ensombreció con la comprensión. «Una cuenta a la que nunca tuviste acceso, ¿verdad?». Negué con la cabeza, sintiendo una nueva ola de traición. La puerta del restaurante se abrió y mi padre salió, seguido por mi madre. Sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y defensiva obstinación. «Mamá, Mateo, vamos a hablar de esto en casa como adultos», dijo mi padre, su tono conciliador pero autoritario. «No hay nada de qué hablar», respondí, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. «Han estado robándome durante 4 años. Dinero que podría haber cambiado completamente mi experiencia universitaria». «No estábamos robando», mi madre protestó. «Somos una familia. El dinero se usó para gastos familiares». «¿Gastos familiares?». Mi abuela prácticamente escupió las palabras. «¿Como ese crucero que tú y Roberto hicieron el año pasado mientras Mateo trabajaba turnos dobles en una gasolinera?» Mis padres intercambiaron miradas, y pude ver la culpa que intentaban ocultar bajo capas de justificación. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Carlos, mi compañero de apartamento. «¿Dónde estás?». El arrendador vino preguntando por el alquiler atrasado. La ironía me golpeó como una bofetada. Aquí estaba yo, recién graduado con honores, celebrando en un restaurante caro pagado por mi abuela, y ni siquiera podía pagar a tiempo el alquiler de mi miserable apartamento. Todo mientras mis padres habían desviado $72,000 que estaban destinados a mí. «Necesito ir a casa», dije, mi voz apagada. «Tengo un problema con el alquiler». Mi abuela me miró, sus ojos llenos de determinación. «No, tú no tienes ningún problema. Ellos tienen un problema». Se volvió hacia mis padres. «Roberto, Lucía, esto no quedará así. Lo que han hecho es imperdonable». Mi padre se enderezó, asumiendo su postura defensiva habitual. «Mamá, estás exagerando. Todo el dinero ha sido para el bien de la familia». «¿Para el bien de la familia?». Mi voz se elevó. «¿Qué hay de mí? ¿No soy parte de esta familia? He estado comiendo sopa instantánea y trabajando hasta el agotamiento mientras ustedes vivían como reyes con M.I. dinero». Varias personas que salían del restaurante se detuvieron, observando nuestra disputa familiar con incómoda fascinación. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, tiró del brazo de mi padre. «Vamos a casa, Roberto. No hagamos una escena». «Sí, váyanse», dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. «Pero esto no ha terminado. Quiero saber exactamente qué pasó con cada centavo de ese dinero». Mi padre me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo de ser descubierto, de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin decir una palabra más, tomó a mi madre del brazo y se dirigieron al estacionamiento. Mi abuela y yo nos quedamos allí, bajo la luz amarillenta de la entrada del restaurante, observando cómo mis padres se alejaban. Dentro, mis hermanos esperaban, probablemente confundidos y asustados. «¿Qué hacemos ahora, abuela?», pregunté, sintiéndome extrañamente huérfano a mis 22 años.
Doña Carmela apretó mi mano. Su agarre sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad. Ahora, mi niño, vamos a corregir esto. Cada centavo. No lo sabía en ese momento, pero esa noche en el restaurante sería el comienzo de una batalla que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino las vidas de todos los involucrados. Y mientras observaba el coche de mis padres desaparecer en la noche, sentí algo extraño en medio de todo el dolor y la rabia. Una chispa de libertad. Por primera vez, veía a mis padres tal como eran, no como había querido verlos toda mi vida. Y esa verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia mi verdadera independencia. Al día siguiente, desperté en el sofá de mi abuela. Después del desastre en el restaurante, no podía enfrentar a mis padres, así que ella me había llevado a su elegante apartamento en el centro de Monterrey. Me senté, desorientado por un momento, antes de que los recuerdos de la noche anterior me golpearan con toda su fuerza. «Buenos días, mi niño», dijo mi abuela, entrando con una taza de café humeante. A sus 70 años, doña Carmela se mantenía impecable como siempre. Cabello perfectamente teñido, maquillaje discreto, vestida como si fuera a una reunión importante, lo cual, según resultó, era exactamente el caso. «A las 10 tenemos una cita con mi abogado, licenciado Vega», anunció, sentándose frente a mí. «Y después iremos al banco». Tomé un sorbo de café, tratando de procesar sus palabras. «¿Abogado? Abuela, no estoy seguro de querer llevar esto tan lejos. Son mis padres, después de todo». Su mirada se endureció. «Mateo, esto no es una discusión familiar sobre quién se comió el último pedazo de pastel. Tus padres han malversado $72,000 que estaban destinados específicamente para ti. En cualquier otro contexto, eso se llamaría fraude». Sus palabras me golpearon con fuerza porque sabía que tenía razón. Si cualquier otra persona me hubiera robado ese dinero, no dudaría en buscar justicia. ¿Por qué debería ser diferente solo porque los ladrones compartían mi apellido? Mi teléfono, que había estado vibrando constantemente desde la noche anterior, comenzó a sonar de nuevo. Era mi padre, por 10ª vez. Finalmente decidí contestar. «¿Dónde estás?», demandó sin siquiera saludar. «Tu madre está preocupada, enferma. Estoy con la abuela», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Y dudo mucho que mamá esté preocupada por mí. Probablemente está más preocupada por las consecuencias de lo que han hecho». «Mateo, estás exagerando todo esto. Ese dinero ayudó a toda la familia, incluido tú. Techo sobre tu cabeza, comida en la mesa». «Papá», lo interrumpí. «No viví en casa durante la universidad. Pagué mi propio apartamento, mi propia comida, mis propios libros, todo mientras ustedes usaban el dinero de la abuela para... ¿Qué exactamente? ¿El nuevo coche de mamá? ¿Las vacaciones familiares a las que nunca fui invitado porque tenía que trabajar?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era autoritaria, sino calculadora. «Mira, hijo, podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar a abogados ni bancos. Podemos devolverte parte del dinero, establecer un plan de pagos». ¿Parte? La incredulidad me hizo casi reír. ¿Parte de mi dinero? ¿Y el resto? Mateo, sé razonable. Ese dinero ya se gastó. Tenemos la hipoteca, los estudios de tus hermanos. «No me importa», respondí, sintiendo una frialdad que nunca había experimentado hacia mi propio padre. «Quiero todo de vuelta, cada centavo». «No tenemos esa cantidad de dinero disponible». La voz de mi padre se elevó, la frustración evidente. «Tendríamos que vender la casa, sacar a tus hermanos de sus escuelas privadas». «Eso no es mi problema», dije, sorprendido por mi propia dureza. «Ustedes tomaron decisiones basadas en dinero que no era suyo. Ahora deben enfrentar las consecuencias». «Somos tus padres», gritó, la fachada de calma completamente rota. «Nos debes respeto». «Y ustedes me debían honestidad», respondí. «Nos vemos en el banco esta tarde. La abuela ya concertó una reunión. 3 en punto. No lleguen tarde». Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando pero mi resolución firme. Mi abuela, que había escuchado toda la conversación, asintió con aprobación. «Bien dicho, Mateo. Ahora vístete». El licenciado Vega es muy puntual. El abogado resultó ser un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una expresión que sugería que había visto todo tipo de disputas familiares a lo largo de su carrera.
Nos recibió en su despacho en un edificio histórico del centro, las paredes cubiertas de libros jurídicos y diplomas enmarcados. Doña Carmela, un placer verla de nuevo. Saludó antes de volverse hacia mí. Y tú debes ser Mateo. Tu abuela me ha contado una situación bastante inusual. Durante la siguiente hora, relatamos los eventos, mostrando las anotaciones meticulosas de mi abuela sobre cada transferencia, mis extractos bancarios que no mostraban ningún ingreso correspondiente, y los recibos de mis múltiples trabajos y gastos universitarios. El licenciado Vega tomó notas, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminamos, se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Legalmente, esto es bastante claro, dijo finalmente. El dinero estaba destinado específicamente para los estudios y manutención de Mateo. Si se puede demostrar que tus padres abrieron una cuenta a tu nombre sin tu conocimiento y desviaron los fondos para otros propósitos, estaríamos hablando de varios delitos: fraude, apropiación indebida, posiblemente incluso suplantación de identidad. El peso de sus palabras me golpeó. Esto iba más allá de una disputa familiar. Estábamos hablando de crímenes reales con consecuencias legales. ¿Qué pasaría si presentáramos cargos?, pregunté, mi boca repentinamente seca. En el peor de los casos, tus padres podrían enfrentar tiempo en prisión, respondió sin rodeos. Como mínimo, tendrían que devolver el dinero completo, posiblemente con intereses y daños. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Mis padres en prisión? A pesar de todo, la imagen me resultaba insoportable. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté, mi voz apenas audible. El licenciado Vega intercambió una mirada con mi abuela antes de responder. Podríamos intentar una resolución extrajudicial, un acuerdo legalmente vinculante para la devolución del dinero, con consecuencias claras si no cumplen. Evitaría un juicio público y posibles cargos criminales, siempre que cumplan con los términos. Mi abuela me miró, su expresión suavizándose por primera vez desde anoche. La decisión es tuya, Mateo. Son tus padres y es tu dinero. Miré por la ventana del despacho, observando la ciudad que había sido mi hogar toda mi vida. Pensé en mis padres, en todas las veces que me habían dicho que no había dinero para mis necesidades mientras ellos vivían cómodamente. Pensé en mis años universitarios, en el agotamiento constante, en las oportunidades perdidas porque siempre estaba trabajando. Quiero el acuerdo, dije finalmente. No quiero verlos en prisión, pero quiero mi dinero de vuelta. Todo. El licenciado Vega asintió, sacando un bloc legal. En ese caso vamos a establecer los términos, y sugiero que nos dirijamos al banco inmediatamente después. A las 3 en punto, mi abuela y yo, acompañados por el licenciado Vega, entramos en la sucursal principal del banco donde supuestamente se había abierto la cuenta a mi nombre. Mis padres ya estaban allí, sentados rígidamente en la sala de espera. Mi madre tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mi padre mantenía su expresión estoica, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Roberto, Lucía, saludó mi abuela con frialdad. Este es el licenciado Vega. Nos acompañará durante esta reunión. La presencia del abogado claramente los alarmó. Mi padre se puso de pie, extendiendo la mano mecánicamente. No creo que sea necesario involucrar abogados en un asunto familiar, dijo, su voz forzadamente cordial. Yo creo que sí es necesario, respondió el licenciado Vega, estrechando brevemente su mano. Considerando la naturaleza de la situación, un gerente bancario nos condujo a una sala de conferencias privada. La atmósfera era tan tensa que casi podía tocarla. Una vez sentados, el licenciado Vega tomó la iniciativa. Estamos aquí para aclarar la situación de ciertos fondos transferidos por doña Carmela Gutiérrez a una cuenta supuestamente a nombre de Mateo Ramírez Gutiérrez durante los últimos 4 años, sumando un total de $72,000. El gerente bancario, un hombre de traje impecable llamado señor Mendoza, asintió y comenzó a teclear en su computadora. Necesitaré alguna identificación para proceder. Todos presentamos nuestras identificaciones. El señor Mendoza examinó la pantalla durante varios minutos, su expresión volviéndose cada vez más confusa. Esto es extraño, dijo finalmente. No hay ninguna cuenta a nombre exclusivo de Mateo Ramírez Gutiérrez en nuestro sistema. Sin embargo, hay una cuenta conjunta a nombre de Roberto Ramírez y Mateo Ramírez. ¿Conjunta?, pregunté, confundido. Nunca firmé nada para abrir una cuenta conjunta.
El señor Mendoza me miró, luego a mi padre, cuyo rostro había palidecido visiblemente. Según nuestros registros, esta cuenta fue abierta hace 4 años. Tenemos la documentación con ambas firmas. Me gustaría ver esa documentación. Intervino inmediatamente el licenciado Vega. Mientras el gerente salía para buscar los documentos, el silencio en la sala era asfixiante. Mi padre miraba fijamente la mesa, evitando el contacto visual con todos. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Cuando el señor Mendoza regresó con una carpeta, la abrió y me mostró un formulario de apertura de cuenta. Allí estaba mi supuesta firma, una imitación bastante buena, pero definitivamente no era la mía. Esa no es mi firma, dije, sintiendo una mezcla de shock e indignación. Nunca firmé esto. El licenciado Vega examinó el documento y luego me pasó un papel en blanco. Mateo, por favor, firma aquí para comparación. Lo hice, y la diferencia era obvia incluso para un ojo no entrenado. Mi verdadera firma tenía ciertos rasgos distintivos que la falsificación no capturaba correctamente. Señor Mendoza, dijo el licenciado Vega con voz grave, parece que estamos ante un caso de falsificación de firma. Esto es un delito federal muy serio. Los ojos del gerente se abrieron con alarma. Miró a mi padre, quien finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de derrota. Roberto, la voz de mi abuela era apenas un susurro. ¿Falsificaste la firma de tu propio hijo? Mi padre no respondió directamente. En cambio, se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Mateo, tienes que entender, estábamos pasando por dificultades financieras. Tu madre perdió su trabajo, la hipoteca subió, los gastos escolares de tus hermanos. Pensamos que sería temporal, que devolveríamos el dinero antes de que te dieras cuenta. ¿Temporal? Mi voz se quebró. Han pasado 4 años. Las cosas se complicaron, intervino mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Un gasto llevó a otro, y antes de darnos cuenta, antes de darse cuenta, habían gastado $72,000 que no les pertenecían, completó mi abuela, su voz filosa como un cuchillo, mientras su hijo mayor trabajaba hasta el agotamiento, y apenas podía permitirse comer adecuadamente. El señor Mendoza se aclaró la garganta, claramente incómodo. Dada la seriedad de estas acusaciones, tendré que reportar esto a nuestro departamento legal y posiblemente a las autoridades. Espere, dije, sintiendo un repentino impulso de detener lo que parecía un tren fuera de control. A pesar de todo, eran mis padres. Tenemos una propuesta alternativa. El licenciado Vega sacó el acuerdo que habíamos redactado en su oficina. Mis clientes están dispuestos a resolver este asunto sin involucrar a las autoridades, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Le entregó copias del documento a mis padres y al gerente bancario. Mientras leían, observé las expresiones de mis padres transformarse del miedo al alivio y luego a la consternación. ¿Vender la casa? Mi madre jadeó. ¿Transferir todos los activos a un fideicomiso controlado por tu abuela? ¿Rendición mensual de cuentas? Esto es humillante. No tan humillante como descubrir que tus padres te han estado robando durante años, respondí, sorprendido por la firmeza en mi voz. ¿Es esto o presentamos cargos formales por fraude, falsificación y apropiación indebida? Mi padre me miró, y por primera vez en mi vida, vi algo que nunca pensé que vería en sus ojos. Miedo. Miedo de mí, de lo que podía hacerles. Era un poder que nunca había buscado y que no me daba ninguna satisfacción. Firmamos, dijo finalmente, su voz derrotada. No tenemos opción. Mientras observaba a mis padres firmar el acuerdo, sentí una extraña mezcla de victoria y pérdida. Había ganado mi dinero de vuelta, pero había perdido la ilusión de tener padres que realmente se preocupaban por mí más que por ellos mismos. Era una victoria hueca, pero necesaria. El señor Mendoza selló los documentos y prometió congelar la cuenta hasta que se completara la transferencia a un nuevo fideicomiso a mi nombre, controlado conjuntamente por mi abuela y por mí hasta que cumpliera 25 años. Cuando salimos del banco, el sol de la tarde iluminaba las calles de Monterrey con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Mis padres se fueron sin despedirse, sus hombros caídos bajo el peso de la vergüenza y las consecuencias de sus acciones. ¿Estás bien?, preguntó mi abuela, tomando mi brazo mientras caminábamos hacia su coche. No, respondí honestamente. No creo que vuelva a estar bien con ellos nunca más. Ella apretó mi mano. El tiempo, Mateo. El tiempo a veces sana lo que parece imposible de reparar. Asentí.
pero en mi corazón sabía que algunas traiciones son demasiado profundas para sanar completamente. Lo que mis padres habían hecho no era solo robarme dinero. Me habían robado la confianza, la seguridad y los años que nunca podría recuperar. Mientras nos alejábamos del banco, miré por la ventanilla del coche, viendo la ciudad con nuevos ojos. Era el fin de algo, pero también el comienzo. Con el dinero recuperado, podría pagar un apartamento decente, quizás incluso continuar mis estudios con un posgrado. Podría, por primera vez en mi vida, tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que podía permitirme. Era libre, pero la libertad tenía un sabor amargo que nunca había anticipado. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de actividad y emociones contradictorias. Tal como estipulaba nuestro acuerdo, mis padres pusieron la casa familiar en venta. Era una hermosa propiedad en una de las mejores zonas residenciales de Monterrey, comprada en parte, ahora lo sabía, con el dinero que mi abuela había enviado para mí. La casa se vendió sorprendentemente rápido, por un precio que cubría casi la totalidad de lo que me debían. Mis padres y hermanos se mudaron a un apartamento mucho más modesto. Diego y Sofía, de 18 y 16 años respectivamente, estaban confundidos y resentidos por el repentino cambio en sus circunstancias. Según me contó mi abuela, que mantenía contacto con ellos, me culpaban directamente por arruinar a la familia. No podía culparlos. Desde su perspectiva, su hermano mayor había aparecido de repente para quitarles su hogar y su estilo de vida. No entendían que ese estilo de vida había sido financiado con dinero que me había sido robado, dinero que me habría permitido vivir mis años universitarios sin la constante presión y agotamiento que había experimentado. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo cerca del campus universitario donde había estudiado. Con parte del dinero recuperado, me inscribí en un programa de maestría en ingeniería de software que siempre había querido cursar, pero que nunca me había podido permitir. El resto lo invertí siguiendo los consejos de mi abuela, quien resultó ser sorprendentemente astuta en asuntos financieros. Una tarde, mientras desempacaba libros en mi nuevo hogar, sonó el timbre. Para mi sorpresa, era Diego, mi hermano menor, con una expresión indescifrable en su rostro. «Hola», dijo, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, claramente incómodo. «¿Puedo pasar?» Lo invité a entrar, ofreciéndole algo de beber. Se sentó en mi sofá recién comprado, mirando alrededor con curiosidad. «Es agradable», dijo finalmente, con un tono que sugería que estaba siendo generoso en su evaluación. «Es pequeño, pero es mío», respondí, sentándome frente a él. «¿Qué te trae por aquí, Diego? No esperaba verte». Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo en un gesto que me recordó dolorosamente a nuestro padre. Quería saber tu versión», dijo finalmente. «Papá y mamá solo dicen que les exigiste dinero y los obligaste a vender la casa, que estás siendo vengativo y cruel». No pude evitar una risa amarga. Por supuesto que dirían eso. Le conté toda la historia desde mi perspectiva, los años de lucha, los trabajos nocturnos, las comidas saltadas. Le mostré mi vieja habitación en el apartamento que había compartido con 3 compañeros, fotos que había guardado como recordatorio de lo que había superado. Y finalmente, le mostré las pruebas. Los estados de cuenta, las transferencias, la documentación legal que demostraba el fraude. A medida que hablaba, vi cómo su expresión cambiaba del escepticismo a la incredulidad y finalmente al horror. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas audible. «Todo este tiempo, mientras tú apenas sobrevivías, nosotros». Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. «Ustedes vivían bien», completé por él, sin malicia. «No es tu culpa, Diego. Eras un adolescente. No se suponía que tuvieras que cuestionar de dónde venía el dinero para tus zapatillas o tu PlayStation». Diego se cubrió el rostro con las manos. «Dios, Mateo, te tratábamos tan mal cuando venías a casa, siempre quejándonos de lo poco que nos visitabas, burlándonos de tu ropa vieja y tu coche destartalado». Levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Fui un imbécil contigo. Eras mi hermano menor», dije, sintiendo una punzada de nostalgia por los días más simples de nuestra infancia. Se supone que los hermanos menores son imbéciles. Compartimos una pequeña risa, un momento de conexión que parecía sanar algo roto entre nosotros. Luego su expresión se volvió seria nuevamente. «¿Qué pasa ahora? Con papá y mamá, quiero decir». Suspiré, recostándome en mi silla. «Honestamente, no lo sé.
Han devuelto el dinero, pero no sé si alguna vez podré perdonarlos completamente. No es solo el dinero, Diego. Es la mentira, la manipulación, el hecho de que me vieron luchar durante 4 años y no dijeron nada. Diego asintió lentamente. Lo entiendo. Yo no sé si podría perdonarlos si estuviera en tu lugar. Hizo una pausa. Pero sí sé que no quiero perderte como hermano, aunque tenga que elegir bandos. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. No tienes que elegir bandos, Diego. Esto es entre ellos y yo. Tú y Sofía siempre serán mis hermanos. Cuando Diego se fue esa noche, sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. Quizás no todo estaba perdido en mi familia después de todo. Los meses pasaron, me sumergí en mis estudios de maestría, encontrando un nuevo propósito y pasión que habían estado opacados por la constante lucha financiera durante mi licenciatura. Comencé a hacer amigos, verdaderos amigos con los que podía salir a tomar algo sin preocuparme obsesivamente por cada peso gastado. Una tarde, mientras estudiaba en una cafetería cerca del campus, una voz familiar me sobresaltó. ¿Este asiento está ocupado? Levanté la mirada para encontrar a mi madre parada junto a mi mesa, luciendo más delgada y envejecida de lo que recordaba. Llevaba un sencillo vestido que contrastaba con la ropa de diseñador que solía usar. Adelante, dije, cerrando mi laptop. Se sentó, colocando cuidadosamente su bolso sobre la mesa. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Te ves bien», dijo finalmente. «La maestría parece sentarte bien». «Gracias», respondí, inseguro de cómo proceder. «¿Cómo está? ¿Cómo está todo?» Ella esbozó una sonrisa triste, diferente. «El apartamento es pequeño pero funcional. Tu padre está trabajando horas extras en el bufete. Sofía ha tenido que cambiarse a una escuela pública, lo cual ha sido un ajuste para ella». Sentí una punzada de culpa, rápidamente suprimida por el recordatorio de lo que me habían hecho. «Mamá, yo no quería». «No», me interrumpió levantando una mano. «No he venido a hacerte sentir culpable. He venido a disculparme». Me quedé sin palabras. En toda mi vida, nunca había escuchado a mi madre disculparse sinceramente por nada. «Lo que hicimos», continuó, su voz baja pero firme, «lo que te hicimos fue imperdonable. No hay excusa que valga, aunque teníamos muchas preparadas». Se rió sin humor. «Nos dijimos que era temporal, que era por el bien de la familia, que tú eras fuerte y podías arreglártelas solo». Hizo una pausa sacando un pañuelo de su bolso para secarse los ojos. «Pero la verdad vergonzosa, es que nos acostumbramos a vivir por encima de nuestras posibilidades con dinero que no era nuestro. Dinero que era tuyo por derecho». La observé, buscando signos de manipulación o falsedad, pero todo lo que vi fue remordimiento genuino. «Tu padre está demasiado avergonzado para venir», continuó. «Su orgullo está destrozado, pero quería que supieras que él también lo lamenta profundamente». «¿Por qué ahora?», pregunté. «Han pasado meses». Mi madre tomó un sorbo del café que había pedido antes de responder. «Porque Diego y Sofía nos obligaron. Después de que Diego te visitó, le contó todo a Sofía. Nos enfrentaron juntos, exigiendo la verdad, y cuando finalmente admitimos todo». La mirada en sus ojos, Mateo, se estremeció con el recuerdo. Nuestros propios hijos nos miraban como si fuéramos monstruos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mis hermanos habían tomado partido, pero no como yo habría esperado. «No estoy aquí para pedirte que vuelvas a casa ni que nos perdones inmediatamente», continuó mi madre. «Solo quería que supieras que reconocemos lo que hicimos y que estamos verdaderamente arrepentidos. El resto depende de ti». Cuando mi madre se fue, me quedé sentado en la cafetería durante horas, mirando por la ventana mientras la tarde daba paso al anochecer. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una a una, reflejando el caos de pensamientos en mi mente. El perdón no vendría fácil ni rápido, lo sabía. La confianza, una vez rota de forma tan fundamental, tardaría años en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruía por completo. Pero por primera vez desde aquella fatídica noche de graduación, sentí que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante. Esa noche, llamé a mi abuela para contarle sobre la visita de mi madre. «¿Y qué piensas hacer, mi niño?», preguntó después de escuchar en silencio. «No lo sé», admití. «Una parte de mí quiere perdonarlos, avanzar. Otra parte sigue tan herida, tan enojada». «El perdón», dijo mi abuela con la sabiduría de sus 70 años,
No es un evento, Mateo. Es un proceso. Y no significa olvidar ni permitir que vuelvan a lastimarte. Entonces, ¿qué significa? Pregunté, genuinamente curioso. Significa liberarte a ti mismo del peso del rencor. Respondió. Significa reconocer que son personas imperfectas que cometieron errores terribles, pero que siguen siendo tus padres. Y significa establecer límites claros para cualquier relación futura. Sus palabras resonaron en mí con una claridad que no había esperado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, abuela? Dije después de un momento. Si me hubieran dado ese dinero como estaba destinado, habría compartido con ellos. Si hubieran venido a mí y me hubieran dicho que tenían problemas financieros, les habría ayudado. Lo sé, mi niño, dijo suavemente. Y quizás ese es el mayor crimen de todos, que no reconocieron la bondad que siempre ha estado en tu corazón. Un año después de aquella noche de graduación que cambió todo, organicé una cena en mi nuevo apartamento. Era más grande que el anterior, comprado con el dinero que había invertido sabiamente y los ingresos de mi nuevo trabajo como ingeniero de software en una empresa tecnológica. Alrededor de mi mesa estaban sentados mi abuela, mis hermanos y, después de mucha consideración y varias conversaciones difíciles, mis padres. La atmósfera era tensa pero no hostil, como una cuerda que había sido estirada hasta casi romperse y ahora lentamente recuperaba su forma original. Mi padre, notablemente más delgado y con más canas de las que recordaba, levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz vacilante pero determinada. «Por Mateo, por su graduación de maestría, su nuevo trabajo y su nuevo hogar. Estamos muy orgullosos de ti, hijo». Nuestras miradas se encontraron brevemente, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto genuino. No era el respeto forzado que un hijo debe a un padre, sino el respeto que un hombre tiene por otro hombre que ha demostrado su valía. «Gracias», dije simplemente, levantando también mi copa. No éramos una familia curada, éramos una familia en proceso de curación, con cicatrices que siempre estarían allí, recordándonos lo que habíamos perdido y lo que esperábamos reconstruir. Mientras veía a mi familia reunida, pensé en aquel fatídico jantar de graduación, en la bomba que mi abuela había dejado caer sin siquiera darse cuenta. «Estoy feliz de que los $1,500 que te envío cada mes estén ayudando». Una simple frase que había desenmascarado años de mentiras y cambió el curso de todas nuestras vidas. A veces me preguntaba qué habría pasado si ella nunca hubiera mencionado el dinero, si hubiéramos continuado en nuestra ignorancia compartida. Yo creyendo que así era la vida universitaria, luchando y sacrificándome mientras mi familia vivía cómodamente con lo que debería haber sido mío. Pero entonces miraba alrededor, a la vida que había construido por mí mismo, al hombre en el que me había convertido, más fuerte, más sabio, más independiente, y sabía que, a pesar del dolor, la verdad había sido un regalo que, ironía de la vida, había costado exactamente $72,000.